Dios te bendiga y bienvenido al día número 247 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por tomar el tiempo de conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 31 al capítulo 33 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas el día de hoy. Padre que estás en el cielo en esta hora, pedimos Señor que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, Padre Santo, pueda ministrar, transformar, Señor, a cada persona, Señor, que se ha conectado en este instante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Ezequiel capítulo 31 verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 21 de junio, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararás tu grandeza? Eres como la poderosa Siria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas, por el agua abundante que recibían sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas, y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo, donde había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles del Edén, el jardín de Dios. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, y porque se puso tan por encima de los demás, que su copa llegaba a las nubes. Lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado, un ejército extranjero, el terror de las naciones. Lo taló y lo dejó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo su sombra se fueron y lo dejaron allí tirado. Las aves se posan en el tronco caído, y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra, caerán a la fosa, junto con el resto del mundo. Esto dice el Señor soberano: cuando Asiria descendió a la tumba, hice que los manantiales profundos se lamentaran. Detuve el curso de sus ríos y sequé su abundante agua. Vestí de negro el Líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo. Hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída, porque la envié a la tumba junto con todos los que descenden a la fosa, los demás árboles vanidosos del Edén, los mejores y más hermosos del Líbano. Aquellos que hundían sus raíces profundamente en el agua se consolaron al encontrar a este árbol allí con ellos en las profundidades de la tierra. También sus aliados fueron destruidos y estaban muertos. Habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra. Oh Egipto,
¿A cuál de los árboles del Edén compararás tu fortaleza y tu gloria? Tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones. Quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada. Ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 32. El 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y se revuelve el lodo en las patas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti, y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas, y llenarás los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube, y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto, y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es, espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor soberano: la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros, el terror de las naciones. Destrozaré el orgullo de Egipto, y todas sus multitudes quedarán destruidas. Destruiré todos sus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo, y fluirán tranquilas, como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano. Cuando yo destruya a Egipto y te arranque todas tus posesiones, y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto. Que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. El 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que desciendan a la fosa. Diles: oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No. Así que desciende a la fosa y quédate allí, entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos, en tono de burla, darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo: ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Asiria rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por las de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora fueron masacrados a espada. Allí está Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Sí, en vida aterrorizaban a las naciones,
pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están Mesec y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en la vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, ya serás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes. Aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada, y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 33. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da ese mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. No me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto. Pero son ellos
quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo, «Ha caído la ciudad». La noche anterior, el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, el remanente de Israel, que vive disperso en las ciudades destruidas, sigue diciendo, Abraham era un solo hombre, y, sin embargo, llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos. Sin duda, se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, diles a esas personas, esto dice el Señor soberano. Ustedes comen carne con sangre, rinden culto a los ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? ¡Asesinos! ¡Idólatras! ¡Adúlteros! ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles, esto dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo. Los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Aleluya, ciertamente hubo un profeta entre ellos. Acabamos de leer Ezequiel capítulo 31 al capítulo 33, donde vemos en el capítulo 31 que Dios compara a Egipto con un poderoso árbol de cedro del Líbano, alto, frondoso, refugio para aves y animales. Pero al igual como Asiria, que también fue un gran árbol, Egipto sería derribado por su orgullo y entregado a la muerte. Había un final, una fecha de caducidad para su orgullo, para su arrogancia. Y vemos nosotros que el descenso del cedro simboliza cómo las naciones, aunque grandes y fuertes, terminan humilladas. Al final del día, Dios muestra su poderío, Dios muestra su poder, su autoridad, su soberanía por encima de aún las naciones más fuertes, incluyendo a Egipto, incluyendo a Siria, incluyendo cada una de estas naciones, porque era Dios quien les había dado ese poder, esa autoridad, ese dominio sobre la tierra a ellos. No era por sus fuerzas, no era por sus recursos de ellos, había sido Dios. Y el problema de esas naciones, específicamente de Egipto, que se está hablando aquí esta palabra para Egipto, era ese orgullo, esa autosuficiencia. Y creo que esa es una de las cosas
uno de los problemas que tiene la humanidad. Y es algo de lo cual tenemos nosotros que examinarnos constantemente, en el cual tenemos que nosotros considerar verdaderamente si estamos reconociendo cada día con no tan solamente nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Si estamos reconociendo que cada don y cada dádiva viene de lo alto, viene de Dios y no es por nuestros méritos y no es por nuestros recursos, no es por nuestra influencia, es Dios quien da y es Dios quien quita y al final, bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos debe de ser para honrar y glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios a través de nuestras vidas. Y en el capítulo 32 vemos nosotros que Dios compara al faraón con un monstruo marino. Él se creó un león, pero Dios le dice, lo siento mucho, pero tú no eres más que un monstruo marino que estás capturado en una red. Y lo han arrojado a tierra. Está fuera de su elemento. Está capturado. No tiene ningún poder. Aquí ha llegado su final. Y vemos de que anuncia a Dios por medio del profeta que Egipto se convertirá en ruina. Y el día de su juicio sería como un eclipse. El sol, la luna y las estrellas oscurecidos. Aleluya. Una forma gráfica de explicarnos qué tan terrible sería aquel juicio. Algo aterrador. Y vemos que Ezequiel se le indica que entone un canto fúnebre diciendo que Egipto descendería al Seol, abajo, junto a otras naciones caídas como Asiria, Elam y Mesec, que aunque fueron poderosas naciones en vida, en la muerte no tendrían gloria. Este sería su final. Y Dios las humillaría. Dios les se dejaría ver, dejaría saber a las naciones que Él es Dios. Otros podrán reconocer que ciertamente Dios había hablado una palabra en contra de ellos por su arrogancia y Dios había cumplido aquella palabra. Aleluya. Y en el último capítulo, en el capítulo 33 que leímos el día de hoy, vemos nosotros que Dios está hablando ahora aquí al pueblo. Y Dios vuelve a recordar a Ezequiel su responsabilidad como profeta para el pueblo. Específicamente vemos que se les da ese título aquí de atalaya. Y un atalaya es aquel que avisaba del peligro al pueblo. Y Dios viene y le dice aquí a Ezequiel que si él avisa del peligro y el pueblo no escucha, cada uno de ellos sería responsable de su propia muerte. Pero si él, Ezequiel, el profeta, no daba aviso, no proclamaba estas profecías, estas palabras que Dios estaba hablando, por tan difíciles, por tan pocas agradables, estas palabras que Dios estaba hablando para el pueblo, la sangre del pueblo recaería sobre él. Él iba a ser responsable ante Dios por no haber hablado al pueblo por causa y el pueblo haber muerto en su pecado porque ellos no tuvieron quien les hablase cuando ciertamente Dios había enviado a alguien para que les hablara. Simplemente esa persona no había decidido no hablar. Entonces Dios le está poniendo en claro a Ezequiel aquí cuál es su responsabilidad de él. Está diciendo Ezequiel, tú eres el atalaya. Yo estoy hablando por medio de ti. A ti he escogido como atalaya, como centinela. Y tú tienes que avisar al pueblo. Si el pueblo escucha el mensaje y decide no obedecer,
es de ellos la responsabilidad entonces si mueren en sus pecados. Pero si ellos mueren en sus pecados y tú no les avisaste, yo te haré a ti responsable. Y Dios, y vemos nosotros que Dios reitera esto a través del capítulo 33, porque Dios le deja saber al pueblo y a Ezequiel: yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que quiero que todos se arrepientan y vivan, que todos reconozcan que están en el pecado, que no están en la verdad, y que cambien su forma de vivir, aún al punto de que si el malvado se arrepiente de sus pecados, Dios le perdonaría por haberse arrepentido, por tan terrible lo que haya sido. Y a la vez, si aquel que era justo y que caminaba en justicia, pero después empezó a pecar en contra de Dios, el juicio vendría sobre aquella persona, porque se hicieron al pecado. Al final del día, Dios está alertando, Dios está avisando que quiere que nos apartemos del pecado. Ese es el mensaje central. Ese es el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Y vemos al final del capítulo 33, ¿verdad? Que después de años llega la noticia: Jerusalén ha caído. Y vemos, ¿verdad?, que el pueblo que queda en la tierra aún confía en estas ideas, por decirlas así, de que la tierra es de ellos. Dicen ellos: sí, Abraham domó la tierra, tuvo la tierra, y solamente era una sola persona. Entonces, nosotros somos varios, nosotros podemos conquistar esta tierra. Pero Dios, por medio de Ezequiel, les confronta y les dice: lo siento mucho, pero ustedes no merecen conquistar la tierra. Ustedes no merecen tener la tierra por su pecado. ¿Acaso ustedes creen que merecen tener la tierra? Cuando ustedes son unos adúlteros, unos idólatras, unos asesinos. Wow, verdaderamente Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es lindo. Y Dios no se anda por las orillas para decirnos las cosas. Dios nos confronta con su palabra, con la verdad. Confronta nuestras mentiras. El pueblo estaba viviendo en esta idea de que, bueno, somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo con la descendencia de Abraham. Si Abraham pudo conquistar la tierra, entonces nosotros también tenemos la promesa. Pero querían tener los beneficios de la promesa, no viviendo de acuerdo al pacto. Aleluya. Y Dios les dice: lo siento mucho, pero no. Ustedes están recibiendo su justa recompensa ahorita. El juicio ha llegado a ustedes. Aleluya. Así que vemos nosotros dentro de estos capítulos que hemos leído que el orgullo de las naciones más poderosas termina en ruina. Y esto lo podemos aplicar también a nuestras vidas individualmente, no tan solamente a las naciones, pero el hecho de que es Dios quien nos da todas las cosas. Y en cada instante nosotros debemos de reconocer eso. No olvidar que somos polvo. Aleluya, somos polvo, y no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos. No podemos enorgullecernos en lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios obrará a favor de nosotros, porque al Él traer juicio sobre nuestras vidas está trayendo corrección. Y vemos nosotros, aleluya, que Dios llama a todos al arrepentimiento. Su deseo no es destruirnos.
sino salvarnos. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y de edificación para tu vida. Y quiero terminar con este verso, en Ezequiel capítulo 33, verso 11, que dice: Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complazco en la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de su maldad. Pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Aleluya. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.